Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo llevar a cabo la división de monomios. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Bien, antes de poder ver cómo llevar a cabo la división entre monomios, veamos lo siguiente. En la división es de suma importancia aplicar correctamente la regla de los signos, de tal manera que cuando tenemos que dividir dos cantidades positivas, debemos de pensar que el resultado deberá de ser positivo, es decir, cuando dividimos más entre más, el resultado también debe ser más. De igual manera, cuando dividimos dos cantidades negativas, el resultado también deberá de ser positivo, es decir, menos entre menos nos dará resultado positivo. Lo anterior nos permite concluir que cuando los signos son iguales, el resultado siempre deberá de ser positivo. Por otro lado, cuando dividimos una cantidad positiva entre una cantidad negativa, el resultado deberá de ser negativo. Es decir, al dividir más entre menos, el resultado deberá de ser menos. De igual manera, cuando dividimos una cantidad negativa entre una cantidad positiva, el resultado también deberá de ser negativo, lo cual significa que al dividir menos entre más, el resultado deberá de ser considerado como negativo. Lo anterior también nos permite concluir que cuando los signos son diferentes, el resultado deberá de ser negativo. Junto con la regla de los signos, tenemos otra regla que es la regla de los exponentes. Y esta regla nos indica que cuando vamos a dividir dos cantidades y en estas cantidades intervienen letras con exponentes, debemos de llevar a cabo una resta de exponentes. Veamos. Si queremos dividir x con exponente 8 entre x con exponente 3, debemos de anotar la letra y posteriormente al exponente de la letra de arriba, restarle el exponente de la letra de abajo. En este ejemplo tendremos entonces que 8, que es el exponente de arriba, se le resta 3, que es el exponente de la letra de abajo, quedando 8 menos 3, x con exponente 5. Si queremos dividir x con exponente 9 entre x con exponente 2, la regla nos indica que el exponente de la letra de arriba se debe de restar con el exponente de la letra de abajo. En este ejemplo, el exponente de la letra superior viene siendo 9 y a este exponente se le resta el exponente de la letra inferior que viene siendo 2. De tal manera que al restar 9 menos 2 obtendremos como exponente 7, por lo que el resultado deberá de quedar como x con exponente 7. Si ahora queremos dividir x con exponente menos 6 entre x con exponente 4, aplicando la regla, esta nos indica que al exponente de la letra de arriba le debemos de restar el exponente de la letra de abajo. En este ejemplo, el exponente de la letra de arriba es menos 6 y a ese exponente le vamos a restar el exponente de la letra de abajo que viene siendo 4 positivo. De esta manera, al jugar con los signos tendremos menos 6 y menos 4 nos va a dar como resultado exponente menos 10. Por lo que el resultado final de esta división nos ha quedado como x con exponente menos 10. Tanto la regla de los signos como la regla de los exponentes es muy importante aplicarlas correctamente.
ya que ello nos va a llevar a una solución correcta de una división. Bien, veamos cómo llevar a cabo la división de monomios. Y para ello tenemos los siguientes ejemplos. La primera división, queremos dividir 4x al cubo b al cuadrado entre menos 2ab. Lo primero es aplicar la regla de los signos, y en este caso vemos que la cantidad de arriba es positiva, mientras que la cantidad de abajo es negativa, por lo que al aplicar la regla tendremos más entre menos, esto nos dará resultado negativo. Enseguida dividimos los números, y en este ejemplo vamos a dividir 4 entre 2. Al dividir 4 entre 2 obtenemos como resultado 2. A continuación vamos a tomar la letra A, que es la primera letra que aparece en los términos. Antes de ello, debemos de observar que el exponente de la letra A de la parte de arriba es 3, mientras que el exponente de la letra A que se encuentra en la parte inferior es 1. Por lo que al aplicar la regla de los exponentes tendremos que al exponente 3 que se encuentra en la parte superior le vamos a restar, le vamos a quitar el exponente 1 que se encuentra en la parte inferior. De tal manera que al restar 3 menos 1, esto nos da como resultado exponente 2. Por lo que ahora sí tomamos la letra A y a esta letra A le anotamos exponente 2. A continuación vamos ahora a tomar la letra B, pero antes de ello debemos de observar que el exponente de la B de arriba es 2, mientras que el exponente de la B de abajo es 1. Aplicando entonces la regla de los exponentes tendremos 2, que es el exponente de arriba, menos 1, que es el exponente de abajo. De esta manera, al restar 2 menos 1, nos da como resultado 1. Por lo que la letra B deberá de llevar precisamente el exponente 1. Es importante recordar que cuando la letra en esta parte no tiene escrito el exponente 1 y que solamente se encuentra la letra, se le considera de manera directa exponente 1. Por esa razón aquí, este exponente 1 ya no se escribe a un lado de la letra. Ahora queremos dividir menos 20x al cuadrado y al cubo entre menos 4x con exponente 1 y con exponente 3. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la regla de los signos. Y en este caso, pues vamos a dividir un negativo entre otro negativo. Recordando que la regla de los signos nos indica que signos iguales, resultado positivo. A continuación dividimos los números. Y en este caso tendremos que dividir 20 entre 4. Lo cual nos da como resultado 5. Enseguida vamos a tomar la primera letra, que viene siendo la letra X, pero antes de ello observemos que la X de arriba tiene exponente 2, mientras que la X de abajo tiene exponente 1. Antes de escribir la letra debemos de considerar la regla de los exponentes, y en este caso al exponente de la letra de arriba, que es 2, le vamos a restar o le vamos a quitar el exponente de la letra de abajo, que es 1, de tal manera que 2 menos 1 nos queda exponente 1. Por lo que debemos de tomar la letra X, anotarla a un lado del número 5, pero con exponente 1. Una vez más, te recuerdo que cuando la letra aquí no tiene escrito el exponente, se le considera 1. Bien, enseguida vamos a tomar la segunda letra, que ahora es la letra Y. Antes de ello debemos de observar que el exponente de la letra Y de arriba es 3 y el exponente de la letra Y de abajo es 3.
pero que al aplicar la regla de los signos, la regla de los exponentes, esta nos indica que al exponente de la letra de abajo, que en este ejemplo es 3, le vamos a restar el exponente de la letra de abajo, que es 3, quedando entonces 3 menos 3, 0. En este caso, entonces, la letra Y tendrá exponente 0. Ahora, es muy importante comentar lo siguiente. Como podemos ver, la letra Y ha quedado con exponente 0. Y aquí resulta importante lo siguiente. Cualquier número o cualquier letra que tenga o que muestre un exponente 0, este número o esta letra automáticamente se convierte en 1. Por lo que en este ejemplo, la letra Y con exponente 0 se convertirá en 1. Y entonces nos va a quedar más 5x multiplicado por 1. 5x multiplicado por 1 nos da como resultado más 5x. Como podemos observar, cuando un número o una letra tenga exponente 0, automáticamente desaparece dicho número o dicha letra, que fue lo que sucedió aquí. Desapareció la letra Y, ya que se convirtió en 1, y el resultado final que hemos obtenido es 5x positivo. Continuemos con un ejemplo más. En este tercer ejemplo queremos dividir 12x con exponente 6, y con exponente 2, entre 3x con exponente 3, y con exponente 1. Lo primero es aplicar la regla de los signos, y en este caso tenemos una cantidad positiva entre otra cantidad positiva, y por lo tanto, aplicando la regla de los signos, tendremos que más entre más nos da más. Ahora tomamos los números y los vamos a dividir. 12 dividido entre 3 nos da como resultado 4. Enseguida tomamos la primera letra, que en este ejemplo pues viene siendo la letra X. Pero antes de ello, debemos de observar que el exponente de la letra de arriba es 6, mientras que el exponente de la letra de abajo es 3. Y aplicando la regla de los exponentes, entonces, al exponente de arriba, que es 6, le debemos de quitar, le debemos de restar el exponente de la letra de abajo, que es 3. De tal manera que 6 menos 3 nos queda como exponente 3. Ahora sí, tomamos la letra X y a esta letra X le anotamos el exponente 3. Enseguida tomamos la siguiente letra, que viene siendo la letra Y, pero en esta letra, al aplicar la regla de los exponentes, tendremos que al exponente de la letra de arriba, que viene siendo 2, le vamos a restar, le vamos a quitar el exponente de la letra de abajo, que es 1. Por lo que esto nos queda que 2 menos 1 nos da como resultado 1. Por lo tanto, tomamos la letra Y y la juntamos junto a x al cubo. El resultado nos ha quedado como más 4x al cubo y con exponente 1. Bien, continuemos y ahora elaboremos un cuarto ejemplo. En este cuarto ejemplo queremos dividir menos 8x con exponente 5, y con exponente 3, entre 2x con exponente menos 4, y con exponente 4. Es muy importante comentar que en algunas ocasiones los exponentes pueden ser con signo negativo. ¿Cómo lo vamos a ver en este ejemplo? Bueno, lo primero es aplicar la regla de los signos. Y en este ejemplo tenemos una cantidad positiva en la parte de arriba y una cantidad negativa en la parte superior y una cantidad positiva en la parte inferior. Por lo que al aplicar la regla y dividir menos entre más, obtenemos como resultado menos.
Enseguida vamos a dividir los números y en este caso 8 entre 2 nos da como resultado 4. Ahora vamos a tomar la letra X, pero antes de ello vamos a aplicar la regla de los exponentes. Podemos ver que la letra X de arriba tiene exponente 5, mientras que la letra X de la parte inferior tiene exponente menos 4. Y aplicando la regla de los exponentes tendremos que al exponente de arriba, que es 5, le vamos a restar, le vamos a quitar el exponente de abajo, que es menos 4. Sin embargo, observamos lo siguiente. Tenemos exponente de arriba 5 menos exponente de abajo, pero observa que el exponente de abajo es negativo. Por lo tanto, conviene anotar dicho exponente dentro de un paréntesis para separar de esta manera el negativo de la resta con el negativo del exponente. Por lo que podemos observar aquí que para poder quitar ese paréntesis debemos de multiplicar los signos. Por lo tanto, menos por menos nos quedará resultado positivo. Y en ese momento eliminamos el paréntesis y solamente nos queda el número 4. Por lo tanto, el exponente para esta letra será 5 más 4, 9. Tomamos entonces la letra X y le anotamos el exponente 9. Ahora tomamos la siguiente letra, que viene siendo la letra Y, pero antes de ello vamos a restar los exponentes. En este caso, al exponente de la letra Y de arriba, que es 3, le vamos a quitar, le vamos a restar el exponente de la Y de abajo, que es 4, quedando entonces 3 menos 4, lo cual nos da como resultado menos 1. Esto significa que la letra Y deberá de quedar escrita con el exponente negativo, con exponente menos 1. Por lo que finalmente el resultado nos quedó como menos 4x con exponente 9, y con exponente menos 1. Bien, continuemos y veamos algunos ejemplos más. Bien, veamos entonces ahora el quinto ejemplo. Y en este ejemplo queremos dividir 9a con exponente 4, b con exponente 5, entre menos 3a, exponente 1, b, exponente 3. Lo primero es aplicar la regla de los signos. Y en este caso tenemos una cantidad positiva entre una cantidad negativa. Por lo tanto, más entre menos nos dará como resultado menos. Enseguida dividimos los números. 9 dividido entre 3 nos da como resultado 3. A continuación vamos a tomar la primera letra, que en este ejemplo viene siendo la letra A, pero antes de ello apliquemos la regla de los exponentes para estas letras. Recordemos que la regla de los exponentes nos indica que al exponente de la letra de arriba se le debe de quitar, se le debe de restar el exponente de la letra de abajo. Y en este caso tendremos 4, que es el exponente de arriba, menos 1, que es el exponente de la letra de abajo. De tal manera que 4 menos 1 nos deberá de quedar exponente 3. Por lo tanto, ahora sí tomamos la letra A, y le anotamos como exponente el número 3. A continuación vamos a tomar ahora la segunda letra, que viene siendo la letra B, pero antes de ello observemos que la B de arriba tiene exponente 5, mientras que la B de abajo tiene exponente 3. Y por lo tanto, aplicando la regla de los exponentes, tendremos que restar. Al exponente de arriba, 5, le vamos a restar el exponente de abajo, que es 3. De tal manera que 5 menos 3 nos queda como exponente 2. Tomamos entonces la letra B
y esta letra b deberá de llevar el exponente 2. Finalmente el resultado que hemos encontrado nos ha quedado como menos 3a al cubo b al cuadrado. Bien, continuemos y veamos un ejemplo más. En este ejemplo ahora queremos dividir menos 10x al cuadrado y a la menos 2 entre 3xy. Bien, entonces como siempre lo hemos hecho, primero aplicamos la regla de los signos y en este caso tenemos un positivo y un negativo. Por lo tanto, signos diferentes nos da resultado negativo. A continuación, vemos que no es conveniente dividir 10 entre 3 porque no nos da como resultado un número entero, sino que nos daría como resultado un número con punto decimal. Cuando esto sucede, es mejor dejar el resultado como la fracción. Por lo tanto, aquí no dividimos, sino solamente dejamos la fracción 10 tercios. A continuación, tomamos la primera letra que viene siendo la letra X, pero antes de ello, vamos a restar los exponentes. En este caso, el exponente de la letra de arriba es 2, mientras que la X que se encuentra por debajo tiene exponente 1. Por lo tanto, al restar exponentes tendremos 2 menos 1, esto nos da como resultado 1. Esto significa que la letra X deberá de tener exponente 1. O simplemente la letra X, ya que sabemos que si el exponente no se le escribe a la letra, se le considera como 1. A continuación, ahora vamos a tomar la segunda letra que viene siendo la letra Y, pero a esta letra le aplicamos la regla de los exponentes, la cual nos indica que al exponente de arriba, que en este ejemplo es menos 2, le vamos a restar el exponente de abajo, que es 1. De esta manera, al restar tendremos menos 2, que es el exponente de arriba, menos 1, que es el exponente de abajo, por lo que nos ha quedado menos 2 y menos 1. Lo cual al reducir nos da como resultado menos 3. Por lo tanto, debemos de anotar la letra Y con exponente menos 3. Bien, como podemos darnos cuenta, es muy importante tener mucho cuidado con los signos de los exponentes, ya que esto, si no le ponemos atención, nos puede llevar a un resultado equivocado. Bien, continuemos con un ejemplo más. Queremos ahora dividir 1x con exponente 6, y con exponente 2. Esto se va a dividir entre 3x al cubo y a la 1. Primero aplicamos la regla de los signos y en este caso tenemos un número positivo entre otro número positivo, lo cual nos da como resultado positivo. A continuación nos damos cuenta que no es conveniente dividir 1 entre 3 porque nos daría como resultado un número con punto decimal. Por lo tanto, cuando al dividir obtenemos como resultado un punto decimal, lo más conveniente es dejar la fracción indicada. Es decir, en este ejemplo vamos a dejar 1/3. A continuación, vamos ahora a tomar la letra X, pero antes de ello, apliquemos la regla de los exponentes, de tal manera que al exponente de arriba, que en este ejemplo es 6, le restamos el exponente de abajo, que es 3. 6 menos 3 nos da como resultado exponente 3. Esto nos indica que la letra X deberá de quedar con su exponente 3. Enseguida tomamos la letra Y en esta letra Y restamos exponentes, de tal manera que 2 menos 1 nos queda 1, y entonces ahora sí tomamos la letra Y con exponente 1, quedando finalmente el resultado de esta división como más 1/3 de x al cubo y.
Bien, terminemos con el último ejemplo, en donde ahora queremos dividir menos 8x a la menos 5 y al cubo entre 2x con exponente menos 4, y con exponente 4. Bien, procedemos entonces a aplicar la regla de los signos, de tal manera que menos entre más signos diferentes nos da como resultado negativo. Enseguida dividimos los números y en este caso 8 entre 2 nos da como resultado 4. A continuación pues vamos a tomar la primera letra, que es la letra X, pero antes de ello apliquemos la regla de los signos. De tal manera que el exponente de arriba, que es menos 5, le vamos a quitar, le vamos a restar el exponente de abajo, que es menos 4. Y entonces aquí resulta muy importante observar lo siguiente. Este signo negativo es de la resta que nos indica la regla de los exponentes, mientras que este número que se escribe dentro de un paréntesis es porque el exponente de abajo es negativo. Es muy conveniente que cuando el exponente de abajo sea negativo, este exponente se separe utilizando un paréntesis para que de esta manera tengamos el signo negativo de la resta de los exponentes y muy aparte el signo negativo del número que representa el exponente. Por lo tanto, en este caso tendremos menos 5 y ahora aquí, aplicando la regla de los signos, tendremos menos por menos nos va a quedar más 4. Al reducir aquí tendremos entonces menos 5 más 4, lo cual nos da como resultado menos 1. Por lo tanto debemos de tomar la letra X y a esta letra X anotarle el exponente menos 1. A continuación vamos ahora a tomar la letra Y, pero antes de ello observemos que el exponente de la letra de arriba es 3, mientras que el exponente de la letra de abajo es 4. Y aplicando entonces la regla de los exponentes tendremos que al exponente de arriba, que es 3, le vamos a restar el exponente de abajo, que es menos 4. De tal manera que al restar 3 menos 4 nos da como resultado menos 1. Por lo tanto, la letra nos ha quedado como X con exponente menos 1. Bien. La otra letra pues va a tener como exponente la resta de 3 menos 4, lo cual nos va a quedar como menos 1. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Yo espero ayudarte a conocer cómo efectuar una división de monomios en donde debemos de aplicar con mucho cuidado la regla de los signos y también la regla de los exponentes. Bien, pues agradezco que me hayas acompañado en este video más. Te espero en los próximos videos. Te mando un saludo. Bye.